Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur, norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí, Señor, lo creemos, lo confesamos. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Un gusto más de estar una vez más delante de la presencia de Dios y poder contemplar su presencia y estar escuchando, hermanos, esta palabra de bendición para tu vida. El Señor, hermanos, déjame decirte una cosa. El Señor está buscando verdaderos adoradores que la busquen en espíritu y en verdad. Hermano, él ya está hastiado de ofrendas, de holocaustos. Hermano, Dios está buscando verdaderos adoradores. Esa mujer samaritana le dijo, muchos dicen que se tiene que adorar allá en Jerusalén, otros que acá en Samaria. Y dijo el Señor, mira, vendrá el tiempo, la hora es y la hora viene, cuando el Padre buscará verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios lo que está buscando no es religioso, que se pongan como aquellos fariseos que seguían solamente, andaban juzgando, mira, el Señor Jesucristo, mira, por príncipe, por Belcebú, príncipe de los demonios, hace todas esas cosas, y empezaban a juzgar en vez de verdad entender las escrituras. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pero los que recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios lo que está llamando a sus hijos. Dios está buscando verdaderos adoradores, aquellos que saben reconocer, hermano, como está diciendo aquí, saben servir, hermanos, en espíritu y en verdad. Dios está buscando, hermanos, así como lo dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, que dice la palabra de Dios, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Que el Señor Jesucristo era tentado por Satanás, se lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dice la palabra de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Por eso dice, los que servimos a Dios en espíritu. Nosotros tenemos que saber adorar a Dios y servir a Dios en espíritu, porque Dios está buscando, Dios es espíritu, y quien adore en espíritu y quien sirva en espíritu, es necesario que le adore, es necesario que le sirva. Por eso dijo el Señor Jesucristo, a él solo servirá y a él solo adorarás. Hay hermanos que no solamente se adora, sino también se le sirve en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios que aún mismo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios en cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el verdadero adorador se deja moldear por el Padre. Hay situaciones, hermanos, que ahora, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro alfarero, Él empieza a moldearnos, Él empieza a darnos forma. Hay a veces que nosotros nos tenemos que despojar, hermano. Él nos enseñó el camino, Él nos enseñó cómo hacerlo, y dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aún estando en la condición de hombre, hermano, todavía dice que se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Abofeteado, lastimado, ¿verdad? Despreciado entre los hombres. Pero, hermano, él supo hacer un verdadero adorador, hermano. En el momento, ¿verdad?, en que venía la debilidad en su carne, porque decía, mi alma está mortalmente triste hasta la muerte. Y él en ese momento, hermano, el verdadero adorador no se deja
deja guiar por emociones o por pensamientos que vienen al hombre, sino va y se postra delante del Padre y dice Dios que el Espíritu intercede por nosotros con gemido. Hermano, cuando eso pasa, dice que cuando Él se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual dice también Dios lo exaltó. Tú tienes una corona de vida, hermano, cuando tú sabes hacer las cosas correctamente delante de Dios. Cuando tú sabes, querido hermano o hermana, tú que me escuchas, cuando sabes hacer las cosas que vienen de Dios, Dios empieza a hacer la obra en tu vida. Déjame leerte aquí, dice la palabra de Dios, hermano mío, tomen por sumo gozo, que cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe, hay una prueba que en tu fe, hermanos, provoca un verdadero adorador, porque esa prueba de fe va a moldear tu vida. ¿Cómo la forma, pastor? Dice, sabiendo la prueba de vuestra fe, dice que vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia la obra completa. Cuando esa paciencia llega a tu vida, por eso es que David decía, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay momentos, querido hermano, que Dios, verdad, está haciendo y trabajando sobre tu vida, te está moldeando, hermano, pero esa quiere hacer la obra completa en tu vida. Él está buscando verdaderos adoradores, hermano, verdaderos adoradores, no religiosos que solamente anden juzgando unos a otros. Por eso la iglesia no crece, porque solamente hay puros fariseos en la iglesia, religiosos que solamente conocen religión y no conocen la palabra, y solamente conocen lo que están repitiendo lo que el pastor está diciendo, mas no están conociendo la palabra de Dios. Dios está buscando, verdad, aquellos que le conozcan. Y en esto conocerán que la vida eterna, aquel que me conozca al Padre, conoce al Hijo. Hermano, Dios lo que quiere es que le conozcamos. Por eso mismo, hermano, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay veces y hay situaciones que nosotros, hermanos, nos contaminamos con este mundo pecaminoso. Hay muchos hermanos que están acarreando disputa más que edificación. Nosotros tenemos que entender que Dios está buscando adoradores, no religiosos. Y Dios quiere moldearte a ti. Dios quiere formarte a ti. Querido amigo o hermano, tú que me escuchas, Dios quiere hacer la obra completa en tu vida. Dios está buscando adoradores, no religiosos. Levántate, hermano, porque aun cuando Pablo se veía en situaciones difíciles, hermano, él sabía, hermano, saber estar en abundancia. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque, hermano, no es solamente confiar en la carne, sino saber confiar en Dios, sino saber reconocer que no es a través de sabiduría de hombre, sino es en poder en que nosotros tenemos que estar, en poder del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? Porque hay veces que nosotros fundamos nuestra fe en conocimiento y no en poder de Dios. Levántate, mi hermano, deja la palabra y deja que el poder de Dios se manifieste en tu vida. ¿Sabes cuándo, verdad? El momento en que Dios manifestó su poder, el Padre, verdad, moviendo y haciendo un gran temblor, justo cuando el momento que dijo, verdad, el Señor Jesucristo, consumado es. Y en ese momento dice que empezó a temblar, Dios empezó a hacer la justicia, el velo se rasgó. Y ahí cuando nosotros tuvimos acceso, hay un momento en que tú tienes que decir, aquí se acaba todo, aquí se termina la obra, aquí ya termino yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, más las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú empiezas a decir que todas son hechas nuevas, entonces Dios empieza a hacer la obra en tu vida y empieza a rasgarse el velo en tu vida y empiezas a ver con claridad lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y el propósito que Dios tiene para tu vida. No confiando, mi hermano, y hay muchos que confían en su sabiduría, hay muchos que confían en ellos mismos. Por eso Pablo decía, yo no confío en mi carne, porque él era un fariseo de fariseos. Y dice la palabra de Dios, yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, hermano, le decía, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible, hermano, era irreprensible. Pero mira esto, hermano, la palabra de Dios dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia ante los ojos del hombre, hermano. Y dice, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Dice la palabra de Dios, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia de que es por la ley, sino es por la fe en Cristo. La justicia es de Dios por la fe. Ahí es cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta y nos rendimos a Dios y dejamos, de verdad, así como Pablo dejó de ser quien era. Él negó, verdad, aunque él era fariseo de fariseos, estaba bien en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. Cuando llegó Cristo a su vida, empezó a formar en él, ¿verdad?, ese verdadero adorador que le servía, ¿verdad?, como dice ahí, en espíritu también. Déjame volverte a leer por si no te acuerdas, pero nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo. Eso es lo que Pablo intentaba decir, cuántas cosas él tuvo que dejar, hermano, para que pudiera servir a Dios como se debe. Si él no hubiera dejado, hermano, ese fariseísmo que había en él, hermanos, él no estuviera sirviendo a los gentiles. Aún, verdad, Pedro, hermanos, había piedra de tropiezo, porque ahí en Gálatas 2 empieza a mostrar cómo, verdad, Pedro empezó y no quería cambiar su forma de pensar. Hermanos, hay religiosidad que mismo Pedro, usado por el Espíritu Santo, hay cosas que no quería dejar, y por eso mismo Pablo mismo lo reprendió y le dijo, hey, varón, o te endereza, porque lo que estamos aquí no estamos sirviendo como se debe. Dice en Gálatas 11, ¿verdad? 2:11, Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Fíjate, mi hermano, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. A veces que tú tienes miedo de la circuncisión. Hay gente que no seguía al Señor Jesucristo por temor a los fariseos mismos. Hay personas que conocen la verdad, pero por falta, ¿verdad?, o por temor al hombre, ¿verdad?, entonces es que no se acercan a la verdad. Conocen la verdad, pero temen a que los demás se juzguen a él. Hermano, mira, hermano, todos tenemos que pasar persecuciones. Esos son los verdaderos adoradores, hermano. Aún Pablo, hermano, cuántas veces no fue apedreado, hermano, pero ¿sabe por qué? Porque él reconocía la verdad. Hay muchos que se dejan vender por mentira, pero nosotros los cristianos sabemos verdaderamente que nosotros no estamos por mentira. Nosotros hablamos de la verdad y defendemos la verdad a cueste de lo que cueste. Esos son los verdaderos adoradores, no se dejan vender por la mentira. Esos son los verdaderos adoradores que no se dejan vender por la mentira, hermano. Dios busca verdaderos adoradores. Ríndete a Dios. Dios quiere hacer cosas grandes. Pablo, Pedro, el Señor Jesucristo mismo tuvo que negarse al mismo. Allí cuando fui al desierto, tuvo que despojarse de la vieja naturaleza. Pablo tuvo que negarse a él mismo, aún todo su conocimiento fariseo de fariseos, pero aún sin embargo él no se dejaba guiar por lo que él conocía. Fíjate que aunque Pedro caminó con él 3 años con el Señor Jesucristo, pero todavía seguía siendo un religioso. Hay veces, hermanos, que aunque el Espíritu Santo esté usando a la persona, sigue siendo un religioso y creyendo en sus religiones. ¿Sabes por qué? Porque él hacía esos tipos de actos, y por eso Pablo lo reprendía. Mira, hay gente religiosa que yo estoy reprendiendo el día de hoy, ¿verdad? Que se afirme delante de Dios, que reconozca lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Deja de estar temiendo al hombre. Tú reconoces cuál es la verdad, pero temes a tu pastor, temes la verdad, hermano. Por eso mismo es que tú mismo te estás condenando, porque sabiendo la verdad, hermano, le es pecado a aquel que conoce la verdad y sigue en desobediencia. Yo te animo, amigo, hermano, que seas tú viniendo a los pies de Cristo y que seas un verdadero adorador. Dios no está buscando religiosos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hay cosas que tú tienes que dejar por amor a Cristo, y que el Señor te bendiga.